¿Es posible construir una moralidad basada en la inclusión y la libertad sin comprometer los principios? Esta pregunta nos introduce al fascinante concepto de la ética promiscua, una corriente filosófica que desafía las nociones tradicionales de la ética al proponer una visión más abierta y flexible sobre las relaciones humanas y la moralidad. Comprender este enfoque no solo enriquece nuestra percepción del comportamiento humano, sino que también nos permite cuestionar y redefinir nuestras propias estructuras éticas. La ética promiscua se centra en la idea de que la moralidad no debe estar restringida por normas rígidas o dogmas preestablecidos, sino que debe evolucionar para reflejar la diversidad y complejidad de las experiencias humanas. Este concepto surge principalmente en el ámbito de las relaciones afectivas y sexuales, pero sus principios pueden extenderse a otras áreas de la vida. La promiscua en este contexto no se refiere a una conducta desordenada o irresponsable, sino a un compromiso con la honestidad, el consentimiento mutuo y la inclusión. En su esencia, este enfoque desafía las jerarquías morales que priorizan ciertos tipos de relaciones o estructuras sociales por encima de otras. Por ejemplo, mientras que la ética tradicional puede valorar exclusivamente las relaciones monógamas, la ética promiscua invita a explorar relaciones no monógamas, abiertas o poliamorosas siempre que estén basadas en principios éticos fundamentales como la transparencia, el respeto y el consentimiento. Este paradigma también cuestiona la doble moral y los prejuicios asociados con ciertos comportamientos o estilos de vida. En lugar de juzgar o estigmatizar, propone un marco inclusivo que valida las elecciones individuales mientras garantiza la dignidad y el bienestar de todas las partes involucradas. De esta manera, la ética promiscua promueve un enfoque centrado en las personas, donde cada individuo tiene el poder de definir sus propios valores y límites dentro de un contexto ético. Para aplicar esta visión en la vida cotidiana, es esencial fomentar la comunicación abierta y la reflexión personal. Esto incluye ser honestos con nosotros mismos y con los demás sobre nuestras intenciones, deseos y expectativas. También implica educarnos sobre temas relacionados con la diversidad de relaciones humanas y estar dispuestos a cuestionar nuestras propias suposiciones y prejuicios. Un punto importante de la ética promiscua es su aplicación más allá de las relaciones personales. Este enfoque también puede inspirar nuevas formas de interactuar en comunidades, organizaciones e incluso en la política, promoviendo una cultura de inclusión, justicia y respeto por la diversidad. En conclusión, la ética promiscua no busca reemplazar los valores tradicionales, sino complementarlos y adaptarlos a las necesidades y realidades del mundo moderno. Al hacerlo, abre un espacio para la autenticidad y la libertad sin perder de vista los principios fundamentales que sostienen la convivencia humana. Ahora te pregunto, ¿estarías dispuesto a adoptar una ética más inclusiva y flexible en tu vida diaria?